El, el- el tema de Venezuela que estuvimos viendo hace un momentico en pantalla, donde el presidente Maduro solicita poderes para poder enfrentar las amenazas de los Estados Unidos, hay que pedirle al gobierno de Venezuela y que no utilice las ayudas que le ha dado a los diferentes países, o que estas ayudas no sean, no marquen la diferencia entre que un país tenga que apoyar a Venezuela en este problema con Estados Unidos, sino que cada país pueda fijar su posición en base a lo que entienda y a lo que realmente ocurre. Venezuela aparentemente no es una amenaza para los Estados Unidos, pero hoy tenemos declaraciones del embajador pidiendo solidaridad de República Dominicana ante amenazas de Estados Unidos. Asimismo, los presidentes de UNASUR responderán injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Estados Unidos dice que no promueve la inestabilidad de Venezuela, y los países del ALBA preguntan cómo Venezuela puede ser una amenaza para el mundo de Estados Unidos. Cuba, Nicaragua y Ecuador ya respaldaron a Venezuela. Entonces, a mí me gusta la posición de China, que dice que Estados Unidos y Venezuela dialoguen por su bien y el bien de Latinoamérica. Entonces, el mensaje que quiero dar es tratar de que primero las autoridades dominicanas pudieran perfectamente adoptar una posición como la posición de China. Decir, bueno, nosotros entendemos que Venezuela no es una amenaza, a ver, que haya diálogo, porque nosotros, cuando se trata de nuestro caso, lo que no quiero es que con toda esta cooperación y el sistema, lo que representa Venezuela para nuestro país, se nos olvide en este momento y nos creemos una situación como la que tenemos hoy en Haití. ¿Con quién? Estamos hablando de la parte pública, sino República Dominicana no tiene por qué ahora mismo enfrentar a los Estados Unidos. Puede tomar una posición perfectamente inteligente como China. Puede decir que no representa inclusive estando de acuerdo con Venezuela. Porque lo que viene ahora es un quién tiene la razón. Porque el presidente Obama parece que está exagerando con estas medidas. O sea que ahí es que el jefe de la OEA ve dura la declaración de Obama a Venezuela. El jefe de la OEA. Entonces, tenemos que ver cómo yo lo que pido es a las autoridades dominicanas que no fijen una posición muy fuerte, porque inclusive con el problema haitiano, ningún país lo más fácil ahora mismo es hacerle una declaración de apoyo a los pobres haitianos. Y todos los países se han mantenido. No tenemos un país que no haya dicho, mira, nosotros aceptamos la posición dominicana. No, todos los países están, la comunidad internacional, hay que resolver el problema haitiano. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahora mismo, los mismos, demasiados problemas, para nosotros también hacer lo que dice el embajador, de que nosotros tenemos que darle solidaridad al gobierno de Venezuela. Nosotros podemos hacer otro tipo de solidaridad. Porque ese discurso de que hay que apoyar el imperialismo, de la cosa, nosotros no lo podemos tener ahora mismo. Nosotros necesitamos a Venezuela y le agradecemos lo que están haciendo, y a los Estados Unidos. Porque ellos tienen, el problema ahora es económico, ¿eh? Y Venezuela no ha peleado con Estados Unidos. Ellos siguen vendiendo con muchas oficinas abiertas allá. Nunca a lo largo de la historia. Ellos cierran embajadas, votan embajadores, siguen haciendo eso. Pero la parte del comercio, acuérdense que el tema de los precios del petróleo se dice que para bloquear, para dañarle el mercado a Venezuela, pero el mercado está abierto. Entonces, es preocupante porque ahora se va a desatar una campaña de todos los países, quienes van, quienes no van, si son solidarios, si no son solidarios,
porque hay personas que entienden que nosotros tenemos que ser automáticamente respaldar a Venezuela, como debe de ser, pero tienen que entender todavía que esto está en un punto donde ellos todavía pueden buscar el diálogo. Sin embargo, yo pienso que al margen de lo que pueda representar Petrocaribe, imagínate que no exista. Nosotros sí tenemos la experiencia de lo que implica una invasión norteamericana. 2 veces la hemos tenido. Entonces hay asuntos, Michelle, que al margen de la cooperación económica, uno tiene que fijar posiciones. Ojalá República Dominicana abra la boca y no se quede callado, por lo menos asuma lo que tú has dicho. Y ha ocurrido, pasado 2 días de esta declaración de los Estados Unidos de que por ley establece que Venezuela representa una amenaza para la seguridad interior de los Estados Unidos, y todavía el gobierno dominicano no se ha pronunciado. Ya varios gobiernos de la región y de otras partes del mundo se han pronunciado al respecto, ya sea en términos de solidaridad con Venezuela o llamando a que las partes se sienten a dilucidar sus posiciones y sus contradicciones, como fue el caso de José Miguel Insulza, el presidente de la OEA, que dice que ese tema, el único espacio para discutirlo es en la OEA, y que por lo tanto pronto veremos convocado al Consejo de Seguridad para analizar esta situación. Lo que UNASUR tiene que reaccionar como reaccionó, la CELAC, el ALBA, claro que sí, porque la mayoría o parte importante de estos países tienen contradicciones ideológicas con los Estados Unidos. Y lo que le puede pasar a Venezuela hoy, puede pasarle mañana a Ecuador, a Bolivia, a Nicaragua, que ya vivió una experiencia también, cuando fue declarada una amenaza en la administración Reagan. Y esa declaración de amenaza para la seguridad interior, ¿en qué culminó? En el financiamiento a los contras y la contrarrevolución. No te he dicho nada, esperemos. Cuando veamos ese precio de ese combustible otra vez, $100, con un problema en Venezuela y nosotros peleando con Venezuela. No, porque no es pelear con Venezuela. Y yo te digo, Michelle, hay que olvidarse del petróleo a $100. Eso va a ocurrir después que se redefinan el control de los mercados petroleros y la producción petrolera. Eso va a ocurrir desde que tienen un tiro ahí bajando, desde que cruce un barco. No, los Estados Unidos decidió, como parte de su política y estrategia geoeconómica y geopolítica, explotar y exportar su combustible, que hasta ahora no lo había hecho. Y lo está haciendo no solo como una herramienta económica, sino también política. ¿Para qué? Para debilitar, por ejemplo, el gobierno de Venezuela, que su principal activo es su capacidad petrolera, y todo lo que pudo hacer en términos de políticas sociales lo logró ¿con qué? Con el rentismo petrolero. Venezuela, con un petróleo por el suelo, tiene muy pocas posibilidades, aparte de los problemas internos que tiene. ¿Cuál es el futuro de Venezuela si no logró hacer las inversiones que necesitaba para despegar y potenciar otras áreas productivas en su país? Eso es una realidad. Y fíjate cómo ellos han dicho que en los próximos 10 años ellos van a ser los principales exportadores de petróleo. Cuando ellos tengan su mercado, a pesar de que la mayoría de las compañías petroleras, ellos son socios y no son propietarios, a pesar de eso, eso va a subir después cuando a ellos les convenga que suba. Por ahora no les interesa. Fíjate que la OPEP no hubo acuerdo para disminuir la producción petrolera. Arabia Saudita dijo, nosotros seguimos nuestro ritmo de producción, no importa, porque no es un asunto económico meramente, es un asunto político. Y estas contradicciones entre Estados Unidos y Venezuela son esencialmente políticas y por el control económico de las riquezas venezolanas. En eso nosotros no podemos perdernos, al margen, ¿verdad?, de las contradicciones que tenga la oposición y el gobierno, al margen de los errores que haya podido cometer y que cometa Maduro. Son dos cosas
totalmente diferente. Y lo que se ha hecho, esa ley no es un juego. Yo le preguntaba ayer a ustedes, cuando alguien representa una amenaza, ¿qué es lo que tú haces? Te defiendes. ¿Cómo tú te defiendes? Con los medios que tú tienes a tu alcance. ¿Y cuáles son los medios que siempre ha utilizado Norteamérica? ¿Y tú crees que la salida de Venezuela o esa posición ahora de Estados Unidos a Venezuela podría, cómo le quitaría presión a Estados Unidos con respecto a esa presión que ha tenido los precios internacionales? ¿Incidiría de cierta manera en que se revalorizaran el crudo explotado en Estados Unidos? O sea, porque se dice que esas bajas fueron presionadas para hacer quebrar a productores de petróleo norteamericanos, que no podían trabajar con un petróleo para producir un petróleo que se venda a $50. Que fueron creadas para perjudicar a productores norteamericanos. No. Dice sí, de que eso fue lo que han dicho los expertos es totalmente lo contrario. Dice que eso fue una bellaquería de los saudíes, que inclusive que fueron gente que fueron los que decidieron aumentar la producción para bajar los precios y eliminar de la competencia a los productores norteamericanos. No, ahí los Irán, a los Venezuela, a los Rusia. Eso no son los que están sintiendo los efectos de la caída de los precios. Es los Estados Unidos, es Arabia Saudita. ¿Quiénes son los que lo están sintiendo? Entonces, ¿a quién perjudica? Bueno, Venezuela lo está sintiendo porque su economía está más que por otra cosa, porque su economía está basada principalmente en las exportaciones de petróleo como principal fuente de ingresos. Eso es lo que pasa. Lo cierto es que el tema no se puede despachar de manera, digamos, alegre, ni tan fácil. Es un tema que preocupa y que puede tener impacto para toda la región latinoamericana. Y recordar algo que le decía Correa al presidente Obama: Latinoamérica cambió. Y esa es una realidad. Y lamentablemente hay un principio de soberanía, de autodeterminación de los pueblos, que solo es un principio, que cuando yo no estoy de acuerdo contigo y tú eres más grande, tú quieres siempre imponerme tu criterio y que yo haga lo que tú quieras. Por eso yo digo que la democracia es relativa. La relatividad de la democracia. Solo hay democracia si lo que tú dices me conviene. Si tú me contradices, no hay democracia en tu país. Yo te reitero que a nosotros no nos cuesta nada contener posiciones como la de China. Hay un momento en que sea inteligente, nosotros no podemos radicalizar. Pero ojalá que hagamos eso, lo que te estoy diciendo. Claro, pero que tenemos que... Ojalá que nos pronunciemos y que digamos que sí, que Estados Unidos y Venezuela tienen que bajar las tensiones. Claro, y que tiene solución y que vamos al diálogo y que eso es una posición correcta. Que está muy fuerte la medida de Estados Unidos y que Venezuela... Pero nosotros no podemos solidarizarnos desde un punto de vista radical contra el gobierno de los Estados Unidos. Es así. Y menos en este momento. Señores, en la Cámara de Diputados, el diputado Luisín Mejía, quien representa el bloque institucional dominicano, el BIS, planteó que debe quitarse de medio a los delincuentes, por entender que son personas que ya no se regeneran. Sostuvo que la situación de la delincuencia se ha tornado difícil en la República Dominicana, por lo que sugirió no politizar el tema, sino más bien unir esfuerzos para combatirla en todas sus latitudes. Además, plantea que no hay desarrollo con inseguridad ciudadana. Y hace un llamado a todos los precandidatos, incluyendo al presidente de la República, en caso de que gane las elecciones, para que nos pongamos de acuerdo en este tema y quitemos de en medio a los delincuentes. ¿Y qué es lo que quitar en medio? Pero el darle para abajo. Es la posición histórica de este flamante diputado del BIS. Pero, ¿ustedes están de acuerdo con eso? No, de ninguna manera. Hay que darle su espacio, hay que darle su oportunidad a la ley de que haga su trabajo. De darle. Hay que darle oportunidad a la... Lo que siempre se dice es que quizás los delincuentes podrían no estar actuando tan a sus anchas, y quizás no fuera tan fácil que estos salieran de las cárceles, pero es todo un proceso. Tú como abogado, tú sabes que se arresta,
a veces la debilidad de la acusación, a veces quizás el desinterés de los afectados por por darle seguimiento a un proceso judicial que a veces tiene reenvíos, que a veces tiene cosas que a veces por los delincuentes. Yo he puesto por principio a la pena de muerte, pero uno puede hacer concesiones. Vamos a preguntarle al señor Luisín Mejía o Jiménez, ¿por dónde empezamos? Por la clase política que históricamente ha acabado con la República Dominicana. ¿Hay delincuencia en la clase política? Por nuestra Policía Nacional, por nuestras Fuerzas Armadas, por sectores empresariales que han convivido con la evasión fiscal, con el narcotráfico, con negocios turbios. ¿Por dónde empezamos a darle para abajo a los delincuentes? Yo quisiera saber eso, porque es muy fácil. Me parece que para él solamente no, hay un tipo de solo el delincuente de poca monta, al que siempre se ha dirigido la violencia y los que han caído en los últimos años, son víctimas de ese darle para abajo. Yo le pregunto, ¿cuántos narcotraficantes reconocidos han sido víctimas de un enfrentamiento de disparos en República Dominicana? Sorprendentemente, gente tan peligrosa siempre termina preso o en su casa. No ha caído nunca uno. Y que me señale el diputado. Pero además, yo creo que está demostrado, desde que República Dominicana inició la política de manos duras, recuerdo que con la jefatura del señor Pedro de Jesús Candelier, más que disminuir la delincuencia, se ha incrementado. Y la violencia en la República Dominicana ha aumentado. Es lo que dicen las estadísticas. Y yo sé que es un problema que hay que enfrentar, pero esos son los métodos. ¿Ha dado resultado la política de manos duras? Yo creo que no ha dado resultado. Pero ¿en base a qué determina el señor diputado que esas personas no se regeneran? ¿Cuál es la inversión que ha hecho el Estado Dominicano históricamente para hacer de los recintos carcelarios centros de regeneración efectiva? ¿Cuál es la inversión que ha hecho? ¿Cómo evaluamos eso, de que eso no es verdad, de que no se regeneran? Si no ha habido nunca política de regeneración. Creo que ahora se está haciendo algunas cosas en el nuevo modelo, pero antes no hacíamos nada. ¿O no salen más delincuentes nuestros jóvenes cuando caen presos? Salen más delincuentes, porque esos son centros de enseñanza de la delincuencia. Pero además la impunidad, ¿a qué es lo que incita? ¿A qué incita la impunidad? La corrupción. Por nosotros estamos cosechando, reitero, lo que hemos sembrado. La gente se comporta como se comportan sus líderes. Nuestros líderes políticos, sí. ¿Qué son? Ejemplo a seguir de moralidad, de pulcritud. Veamos eso, porque es muy fácil, reitero. Cuando no podemos con un problema, la única forma de erradicarlo es el darle para abajo. Y lamentable que sean los diputados de la República, pero eso no que habrá que ver cuántas leyes han hecho para tratar de disminuir la grave diferencia social y la inequidad que existe en República Dominicana. ¿Cuántos programas han diseñado? Ellos como legisladores, que son los que han tenido la sartén por el mango históricamente, y que han hecho, al contrario, gracias a esa situación son diputados. No sé si él es una de esas personas que gracias a la situación que vive el país dominicano llega a ser diputado. Pero yo me voy más allá. Tú hablas de que ellos deben de perseguir y de ver realmente dónde está el problema, a qué nivel. Pero no podemos ir inclusive al problema de directo que afecta, la inseguridad que afecta directamente, vamos a decir, al 95% de la población. Y eso hay que entenderlo. Vamos a hacer una separación y vamos a darle la razón. Vamos a decir, el 95, ¿qué es ahora mismo? ¿Qué problema nos trae la delincuencia? ¿Qué afecta directamente al 95% de los ciudadanos? Bueno, lo afectan los atracos, los robos, lo que está ocurriendo día a día en nuestras calles. Que eso es lo que te trae a ti. Porque las políticas grandes de narcotráfico, de corrupción, vamos a decir que nos dan, son los delincuentes más grandes, pero no nos dan como esa inseguridad en la calle cuando tú sales, cuando tú vienes, cuando tú vas a tu casa de noche, lo que está ocurriendo. Vamos a darle la razón en ese sentido. Ahora, si no trabajamos con nuestra policía, si no hacemos campaña
para poder trabajar con lo que quieren nuestros jóvenes en las calles. La gente, mientras tengamos gente que lo que quiere dinero todos los días fácil, tú vas a tener que darle para abajo a medio país. Porque el problema es que está en la cabeza de los dominicanos ahora mismo, el que tú lo que tienes que hacer dinero fácil, no importa cómo, si es con política, si es con narcotráfico, si es con corrupción, si es con prostitución, como quiera. Porque el problema es conseguir dinero sin trabajar de la forma más fácil posible. Si no tenemos política de mejorar los ingresos de los dominicanos y así mismo el sistema de justicia. Eso sí se puede proponer. Así como hacemos los 5 ejes fundamentales del tema eléctrico y los 3 ejes fundamentales y los 3 pactos de por otro, ¿por qué no hacemos 3 o 4 cosas que son haciéndolas al mismo tiempo? Coger ahora mismo en esos 100,000 millones que hay en las escuelas y comenzar ahí a decirle a la gente que hay que trabajar para que el dinero correcto es el que se hace trabajando. Cambiando hasta la música. Porque que mientras tú para bailar tengas que perrear, desde que eso comienza ahí, eso no va bien, ¿eh? Y no estamos diciendo que eso esté bien o que esté mal, ¿eh? Pero aquí está totalmente permitido que un niño de 10 años voltee a una niña ya y le diga, ven, vamos, eso no está bien. Eso es cultura popular ya. Pero eso es lo que nos está trayendo, que eso trae lo otro. Entonces nosotros tenemos gente que todos los días salen y dicen, yo necesito hacerme rápido de dinero. Entonces, si es la policía que lo combate, la policía entonces no puede, tiene que darle, ¿a quién hay que, tú dices, a quién hay que darle para abajo? Al policía, que normalmente está metido en todo acto de delincuencia, hay un policía o un militar. Mira, yo no es que quiero pasar de cosas. Hoy sale una información de un artículo de UNICEF, que a nosotros en otros países tuviéramos que dice que en República Dominicana una de cada 5 niñas está pasando por un embarazo o ha pasado por un... O está embarazado o ha pasado por un embarazo. Entre 15 y 19 años. Sí. Yo quiero hacer referencia a cuando vi esta información, yo estuve buscando una información que nosotros pasamos del doctor Marcelo Puello del 1 de febrero. Del 1 de febrero, cuando estaba hablando de las estadísticas, que fue la primera persona que habló de que esto estaba ocurriendo aquí. En este año. En este año. El doctor Marcelo Puello es el director que pusieron en el Calventi. Esta persona habló de que el 80% de adolescentes, de los partos que se hacían en el hospital Vinicio Calventi, eran de adolescentes. Tú estás hablando de que de cada 300 al mes, 240 embarazadas son menores de edad en ese hospital. O sea que esa estadística que nos da la UNICEF todavía aumenta en ciertas zonas. Bueno, aquí hay quienes plantean que eso ronda 26, 27%. Es un planteamiento. Pero eso no le preocupa a nadie, sí, pero si comenzamos por ahí. Bueno. Si comenzamos por ahí. Pero ven acá, imagínate tú. Esas jóvenes concluyen felizmente sus embarazos, no lo interrumpen. Ni tienen trabajo, ni estudian, ni viven en su familia. ¿Cuál es el futuro de esos muchachos? Y eso son lo que se sabe. ¿Cuál es el futuro de esos muchachos? Pero mientras tanto, nuestros legisladores, el tema con relación a la delincuencia es el darle para abajo o quítelo del medio. O sea, tú no es un congreso. Porque además, en la práctica, hemos implementado la pena de muerte. ¿Y qué ha pasado? Digo, pero escuchamos bien, es 1 de cada 5. 1 de cada 5, sí. Y hay zonas que son hay zonas que es 2 de cada 5 y 3 de cada 5, como en el Vinicio Calventi, en esa zona. ¿Tú has escuchado a los diputados pronunciarse ese tema? No, pero es que no. No lo han hecho. No lo han hecho. Ni lo van a hacer porque esos no son temas de importancia. No son temas de importancia para ellos. Y si lo abordarían, sería en otra perspectiva. Porque fíjate cuál es el manejo que le da la Cámara de Diputados al tema de la delincuencia. Dale para abajo. A ellos no le importa identificar causas. No le importa, ni le interesa. Es la manifestación del problema. Hay muchos pobres, vamos a hacer con los pobres. Se mueran los pobres.
Así se disminuye la pobreza. No, y tú sabes que con el tema de la nacionalidad, con el tema del aborto, con esto mismo de emitir una declaración de decir, denle para abajo a todo. A veces cuando un país tiene tantos problemas como de lo que nosotros tenemos ahora, este tipo de declaraciones populares dan votos, dan popularidad. ¿Tú entiendes? O sea, esta gente, es muy bueno tú decías ahora mismo agarrar una bandera y engancharla aquí en el programa, aquí abajo, que todo el mundo, y una banderita todo el mundo, en el carro, y una campaña, porque lo que la gente está pidiendo ahora mismo es que quiere que impulsar la patria, la nacionalidad. Lo mismo ocurre con esto. Si tanta gente está siendo víctima de la delincuencia, tú coges ahora mismo y das una declaración de que denle para abajo, y la gente dice aquí hace... Fíjate cuando hablan aquí de Trujillo, a veces que venga Trujillo, tú dices la gente, pero será verdad que hace... Pero es igual, Miguel, como no podíamos con los menores, ¿qué decidimos hacer también? Aumentar las penas de los menores, porque era imposible que se regeneren. Pero ¿tenemos centros de regeneración de menores en República Dominicana? No, nosotros queremos correr sin caminar, y hacer que instituciones que nunca hemos implementado, decir que no funcionan, porque no lo hemos implementado. No tenemos cómo evaluar si funcionan o no. Entonces, para complacer muchas veces el mormo y hacerse gracioso, salimos con posiciones como esta. Para abajo, quitarlo del medio. Pero señor, somete un proyecto de ley que instaura la pena de muerte en República Dominicana. ¿Por qué le ha promovido tanto eso? Y yo no sé si ha tomado la iniciativa. Y que se discuta. Y que dejemos de estar con tanta cháchara. Y enfoquémonos de verdad en cómo vamos a solucionar los problemas nacionales. Eso es lo que hay que enfocarse. Ver causas y consecuencias. Y cuando pongamos los correctivos del lugar y veamos que lo que manda la lógica no funciona, veremos entonces más adelante qué otras cosas debemos hacer. Yo me di cuenta que aquí la pena de muerte nunca va a funcionar, ni deben de perder su tiempo en ella. No, óyeme, solo ve a los tribunales y busca todas las personas que han sido enjuiciadas por temas de delincuencia, narcotráfico, asesinato, y búscame cuáles de esas personas han sido, cuántas, qué porcentaje ha sido ¿cómo se llama lo que te dictan cuando tú sentenciado a la pena máxima? Que siempre son 7, 10, 15, 20 años. Cuando aquí dan 20 años, entonces tú lo que vas a tener es, para que esto ocurra, tú vas a tener una persona cada 3 años. Pero los consumidores sí lo condenan al máximo. Claro. Ahí está el problema. A una pausa, señores. Está por aquí Félix de Sena con la información deportiva.